Llegamos al año. ¡Yay! Aplauso, 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 aplauso. ¡Eso es! ¡Eso es! Estamos grabando en un estudio con personas, como los sitcoms de antes, que tenía la gente haciendo la risa. Ajá. Y los aplausos y todo. Nos faltan los carteloncitos que diga aplausos. ¡Aplauso! ¡Eso es! Llegamos al año. ¡Vamos! Bebé. ¿Qué está pasando? Un año de los buenos días. ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría qué? Oye, ¿quién diría que íbamos a llegar al año? Que íbamos a que nos seguir? íbamos a quitar antes? No, que... Pues con lo bien que la pasamos nosotros aquí. Lo que pasa es que la gente no sabe que de cada episodio hay 2 o 3 horas anterior y después de la grabación de conversaciones que usted quizás quiere escuchar o quizás no está preparado para escuchar. Así es, y también el cafecito, las veces que hemos almorzado o las veces que hemos cenado. ¿Sabes? Siempre hay su, ¿cómo se llama? Su beneficio marginal. Las veces que hemos ir a buscar el piano, materiales de construcción. Los buenos días es una infraestructura complicada. De support emocional. Sí, y hoy tenemos de soporte emocional a nuestras queridas esposas, Brimar, la esposa de Bebé, y Carimar, la esposa de Bebé, aquí en el estudio. No sé si están dándonos soporte emocional o están viendo si en verdad nosotros esto es lo que hacemos cuando decimos que estamos grabando. Sí, están corroborando ahí qué es lo que hacemos. Pero mira, Bebé, tenemos que hablar porque ha sido un año bien interesante y ha sido un año de cambio, de progreso en el formato de los buenos días. Tenemos un set nuevo, hemos aprendido muchas cosas. 2 intros, tenemos el intro de caricatura, tenemos el intro que tiene los steals de Washington DC, todos provistos por Obed Díaz y Bison.com. Sí, ahí tú sabes, ha sido un año bien interesante, por lo menos para mí ha sido de aprendizaje en la parte técnica. Yo sé que para ti también ha sido de aprendizaje en otra área, pero ¿qué puedo decir? Yeah. ¿Cómo me soportas? Dile a la gente, ¿cómo me soportas? Yo no te soporto. ¡Por fin! Llegamos a un desacuerdo en los buenos días. Eso es lo que estabas esperando, que saliera la verdad, ¿verdad, amigo? Es que no tengo que soportarte porque nosotros pensamos de manera similar en casi todo. No tenemos que soportarnos porque somos familia y la familia, usted simplemente tiene que estar presente. No tengo remedio. Mira, güey, recientemente estaba en una conferencia, en unos estudios, y cuando salió el tema del podcast, bueno, ¿y de qué es el podcast? Y yo tuve como 3 segundos de retrospectiva y ok. ¿Cómo les explico? Porque no es un roadie de los buenos días. No vas a ver que nosotros podemos hablar de muchos temas variados, pero casi siempre al final terminamos en lo mismo. Y es que queremos hablar de las cosas que la gente no está hablando, las noticias que la gente no están pendientes y de momento los golpea y le dicen, espérate, esto llegó. Oye, ¿sabes qué leí el otro día, Bebé? Ahora que dice eso me lo acuerdo. Leí el otro día algo que decía que hay 3 tipos de personas. Las personas que hacen que las cosas sucedan. Las personas que ven las cosas suceder. Y las personas que dicen, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Y cuál soy yo? Pues no sé. Oh. Si te toma más de 3 segundos definir qué clase de persona tú eres, pues creo que estás en la última categoría. Es que eso es lo que pasa en los cumpleaños. Uno se pone a pensar demasiado. Al sol de hoy, de esta grabación, nos cumplimos exactamente un año, 365 días del primer episodio de Los Buenos Días, que fue la introducción, que nos sentamos por primera vez, que salimos de la sala al estudio y a decir, bueno, vamos a inventarnos esto, ¿cómo esto va a salir? Y la gente yo creo que ya entiende que es como si tuviéramos una conversación en tu sala. Lo que pasa es que no nos invitan. ¿Por qué no nos invitan? Bueno, nos invitan cada vez que nos ven. Cada vez que se conectan a YouTube, se suscriben, le dan a la campanita, le dan share en Instagram, en Facebook, o nos escuchan por Spotify, Anchor FM, Google Podcast y Apple Podcast. Claro que sí que nos invitan.
Muy bien. Gracias por invitarnos todos los domingos. Pues estoy loco de que estemos en el metaverso para poder entonces compartir un café con ustedes. Sí, en el metaverso. En el metaverso, eso porque viene. vamos a estar viendo 3D. Bueno. Sí. Hay gente que quizás no. Es que te miré la frente en 3D y pensé en la mía. Pero creamos un avatar con cabello. Eso es lo bueno del metaverso, que en el metaverso tú puedes, si tú quieres ser Michael Jackson, tú puedes ser Michael Jackson. Muy bien. Y nadie te juzga. Sí, lo voy a juzgar como quiera, pero no hay problema, no hay Sí, problema. claro, no hay problema. Oye, otra de las preguntas que surgieron, ok, ¿y cómo ustedes buscan estos temas? Porque me estaban preguntando, ¿pero eso existe de verdad? ¿Eso está pasando? Bueno, si no has visto las noticias, yo estoy viendo la misma información que está disponible para todo el mundo. Pero tenía unos superiores que me preguntaban, ¿pero eso es lo que yo me voy a tener que enfrentar de ahora para adelante? Así mismo es. Y yo, bueno, sí. Tú me estás diciendo que mi hijo lo voy a perder dentro del metaverso. Y a tu hijo no, a ti te vamos a ver allá adentro. Así mismo es. No puedo Buscando lidiar tu con hijo. eso. Yo no puedo lidiar con eso. Y yo, bueno, las estadísticas dicen todo lo contrario. En vez de ser el laberinto del fauno, va a ser el metaverso del fauno. El metaverso. Y otros temas que me preguntaron, yo les dije, lo que pasa es que a nosotros nos gusta informar a nuestros hermanos latinos sobre cosas que nos están pasando por las noticias o situaciones, ¿verdad?, del diario vivir o recomendaciones que tú y yo tenemos que nos creemos que no las sabemos todas. Si yo te digo que hay gente haciéndose millonaria hoy, ahora mismo, vendiendo NFTs, lo primero que me vas a preguntar es, ¿qué es eso? ¿Qué es NFT? Ay, perdón. Pero hay me gente burlé. haciéndose millonaria con eso. Y entonces a nosotros nos pasó lo mismo, que es NFT. Y cuando nos dijeron gente haciéndose millonaria con eso, bueno, hay que averiguar qué es eso de NFT, porque si hay gente haciéndose millonaria con eso, hay que averiguarlo. Y de ahí empezamos a hacer el research. Eso que estás hablando, a mí me pasó de cerca cuando tú me empiezas a hablar del blockchain. No, bebé, porque el blockchain, yo, ¿qué es esto? No ves, entonces enséñamelo en un podcast para entonces tener primero la primera impresión de lo que es un blockchain y yo entenderlo y comenzar a aprender sobre esto, ¿verdad? ¿Qué pasa después de ahí? Yo no quiero exagerar, pero desde que estamos hablando de estos temas, no voy a exagerar, dije, pero desde que estamos hablando de estos temas, la información y los acontecimientos han acelerado en la fase de completarse a unos niveles que yo no tengo el tiempo para ponerme al día. No, es cierto, la cantidad de cosas que están pasando, tendríamos que hacer 3 podcasts a la semana para estar al día, por lo menos. Sí, mira, el episodio de blockchain, ¿sabes cuándo lo hicimos? En mayo. Ok. Ese es el episodio número 22. Ok. Si la gente va y chequea, eso fue hace tiempo. El último episodio estábamos hablando del metaverso, de Meta. El anterior estábamos hablando de metaverso. Los anteriores hablamos de NFT. Que es una combinación de la información que ya habíamos tenido, que teníamos que saberla para poder entender lo que es el NFT. Hay un montón de gente que ya la perdí. ¿Cuánto tiempo vamos? 8 minutos. No se vaya del podcast. Se Estoy están dando la desconectando. explicación. Mira los números cómo van. Mejor escribe, mejor haz un comentario. ¿Qué es un NFT? Pero la verdad es que una vez entendimos esto, no, pero por ahí viene el metaverso. Pero ¿qué pasó? Ahora No solamente que entendimos el NFT y hablamos de cryptocurrency. ¿Te acuerdas que hablamos de Elon Musk? Bueno, de Elon Musk hemos hablado más de otras cosas muchas veces en el programa, pero entonces se empezó a hablar de las noticias de que se está considerando un dólar digital, que el 80% de los países desarrollados en el mundo ya tienen un banco central de criptomonedas. Uh-huh. Y todo eso está relacionado a los temas que hemos tocado y la cantidad de eventos que se han ido dando a nivel mundial con gobiernos, con personas individuales, es increíble. Este fin de semana, del tiempo que estamos grabando este podcast, en El Salvador, ¿te acuerdas de El Salvador? Claro. Que le metieron al Bitcoin primero. Uh-huh. Hicieron la primera convención multinacional sobre las criptomonedas en El Salvador, papá.
Para que usted lo sepa. Para que usted, mi amigo hispano, que crea que las cosas no están pasando en América Latina, en Centroamérica, pues mire, usted está bien atrás, porque las cosas que se hacen en Singapur las están haciendo en El Salvador. Así es. Y si usted vio el episodio de eso, hablamos de que ellos adoptaron el Bitcoin, que podían recibir pagos. Que el gobierno, que usted en El Salvador, si usted tiene que pagar taxes, puede pagarlos con criptomonedas. Que en Estados Unidos todavía no se puede hacer. No se puede hacer. Por ende, mi gente, yo no quiero, ¿verdad?, que usted se me pierda, pero tiene que estar al día con todos los podcasts y tiene que regresar. Es un año de una magnitud increíble lo que es la información. La interacción que hemos tenido con la gente ha sido bien buena. Uh-huh. Y yo quiero agradecerle no solamente a los familiares, a mis hermanos, a mis padres, a Brimari y a Cari, que están ahí siempre apoyando. Pero David de DMC, de Dalle, no se pierde un episodio. Así es. Tenemos a Miriam, que está con nosotros desde el principio. A Viud, hermano, que nos creó la música. Lo pudimos entrevistar. A Viud está actualmente haciendo las cosas que nos dijo en la entrevista que iban a estar pasando y más. Sí, así es. Que no nos quería dar detalles, pero estaba haciendo unas grabaciones y ahora está haciendo... O sea, esto es un podcast no, esto no es de conspiracies. Esto no son de mitos. Estas son cosas que te pueden preparar para lo próximo. Hemos hablado de cómo buscar trabajo, de cómo abrir tu propio negocio online y qué cosas evitar cuando vas a abrir un negocio online. Hemos hablado de resiliencia con nuestra gran amiga Keila Navarro. La tuvimos ¿cuándo? En el 7º episodio fue con Keila. El 7º episodio fue con Keila. Sí, señor. Estoy tratando de hacer memoria porque yo relaciono el tema que hablamos con Keila, que estuvo brutal. O sea, para mí ha sido uno de los temas más que más me ha enseñado a mí personalmente. Porque no tenga la impresión de que nosotros nos sentamos aquí a hablar porque sabemos todo sobre el tema. Mi experiencia con el programa con Keila fue que aprendí cosas que no sabía de la resiliencia y de cómo nosotros trabajar para lograr ese proceso de renacer y de reinventarnos y de salir hacia adelante. Para mí fue bien especial ese. Y otro que fue bien especial fue el que tuvimos con Miriam. El de la inclusión, la verdadera inclusión. Y hablamos sobre las luchas que tiene la comunidad sorda. Entonces, tú sabes, tenemos de todo. Nos hemos reído aquí, hemos hecho bromas, pero también hemos hecho conciencia sobre algunos temas importantes y le hemos traído información valiosa para que usted la aplique en su vida y le saque provecho para usted mismo. Y ellos están viendo lo que ellos quieren ver. No se dejen llevar por el número de views para saber si es de calidad o no. El que dijiste es de Keila. Nosotros utilizamos pedazos de esa información para varios temas que tuvimos, que pudimos refrescar la memoria. El tema de Miriam es algo que lo pueden utilizar en muchos lugares para no solamente para abrir conciencia, sino para comenzar en cada lugar de empleo, para que ellos entiendan, espérate, nosotros necesitamos hacer esto en iglesias, en lugares... Cualquier organización que maneja mucho público. Son referencias que pueden tener. Por supuesto. Y eso es lo que siempre dijimos, bebé. O sea, no queríamos solamente entretener a la gente con cosas chistosas y comiéndonos cosas picantes o cosas que los ejemplos. No, de esos hay muchos podcasts por ahí. Queríamos traer contenido de valor. Pero aquí pasan las cosas orgánicamente, los venados cruzándose por el frente de la ventana mientras estamos grabando. Y se va uno y Pero, o sea, vamos a ser realistas. ¿Cuánta gente que graba podcast puede quedarse ahí electo viendo un venado que le pasa por el frente mientras está grabando? Algún momento la gente va a venir aquí al museo de los buenos días. Aquí fue que pasó el venado mientras ellos estaban grabando el episodio.
Oye, muchas cosas bien chéveres, muchas cosas preocupantes y alarmantes que también hemos tirado para que la gente cree conciencia importante, no solamente para nosotros, pero para toda la audiencia. Esa fue otra de las preguntas que me hicieron, pero ¿cómo tú buscas esos tópicos? ¿Cómo ustedes piensan en esos tópicos? ¿Cómo tú buscas la información cuando te toca hacer research? Pues número uno, me tiene que levantar, ¿verdad? La EJA. Aquí y la EJA y decir, espérate, esto o yo no conocía mucho o mira, hay mucha gente más preocupada por las cosas que yo estoy preocupado, o simplemente, hermano, esto es bien interesante, pero está pasando. Yo creo que eso ha sido el tema principal de todos los podcasts, de todos los podcasts de los buenos días, ¿sabes? Nosotros, el segundo podcast fue del bullying. Y eso ha ocurrido desde siempre, pero se está manifestando en niños mucho menores de lo que nosotros antes experimentábamos. Pues traer la información estadística. Las estadísticas son boring. Sí, pero te ponen alerta y te dicen lo que está pasando. Así es. Cosas que decimos, ¿será esto cierto? ¿Realmente esto va a pasar? O, como dijimos, las criptomonedas. Pero ven acá, voy a tener que cambiar de banco, voy a tener que depositar mi dinero en otro lugar. Sí. Pues mira, prácticamente los problemas entre el versus, los que quieren vacunarse, los que no quieren vacunarse, cómo nos afecta a nosotros. Con mascarillas, sin mascarillas. Y muchas cosas que nosotros hemos hablado que simplemente están pasando o te van a pasar. Eso son otras de las experiencias. No, me tienes que decir si te ha pasado o no. Hablamos de algo, en las próximas 2 semanas ocurre, o 3 o un mes, y de momento, mira lo que está pasando. Bueno, se veía venir. Pero ¿cómo tú lo veías venir? Bueno, sí, claro, lo veíamos venir porque estábamos al día con las cosas que estaban sucediendo, que se junta, como decimos aquí, el hambre con las ganas de comer, y mira, ahí tiene. O sea, estamos hablando de que Elon Musk promueve abiertamente una criptomoneda que después se cayó un poquito, ¿verdad? Pero son eventos que ocurren. Una persona del calibre de Elon Musk viene y hace un comentario sobre los pastelillos de iguana, y entonces se ponen de moda, tú sabes, porque son tendencias. Que creo que eso es lo que extrañamos de Donald Trump. Que ponía en trending muchas cosas. Sí. Pero esos acontecimientos van abriendo puertas nuevas, van abriendo otras tendencias. Y cuando vienes a ver, tienes todo un hilo que comenzó con un tema, blockchain, que no sabíamos lo que era blockchain, no lo podíamos explicar. De hecho, yo no te lo pude explicar la primera vez. Pues no fue que no lo pudiste entender, que yo no lo pude explicar. Yo mismo no lo entendía a cabalidad. Así que seguimos buscando información porque sabíamos que era importante, porque sabíamos que habían cosas que estaban pasando que venían de esa línea de blockchain. Y se ha ido abriendo, y ahora, ¿verdad? Todos los temas que nosotros hablamos aquí de tecnología, de economía, de política y demás. Pero ha sido interesante ver cómo se ha desarrollado, todas las cosas que se han desarrollado y que nosotros las pudimos ver antes. Ese es el punto B. Yo quiero que la gente entienda que para todas estas cosas que nosotros estamos hablando, hay audiencia de habla inglés que está bien pendiente de estas cosas. Nosotros somos influenciados por podcasts que también nosotros escuchamos. También. Eso es algo que podemos hablar en un minuto. Sin embargo, llegó en un momento que yo te escribía cada rato, llegó un momento, yo diría bastante temprano en nuestros podcasts, que nosotros comentábamos, hablamos, esto diciéndolo, sabiendo la gente que nosotros tenemos un podcast a la semana, no tenemos uno al día. Y hablábamos de cosas que quizás en la próxima semana los podcasts más, no voy a decir, sí, los más importantes o los más escuchados o los más vistos están hablando, porque son temas bien influyentes actualmente. Y ahí yo decía, espérate, estamos en algo porque esto no es tendencia, esto no fue tendencia, esto es tendencia ahora. No importando que tengamos ciertas semanas de diferencia entre grabación y publicación. Eso me deja de saber,
los buenos días están en algo y están en algo importante. Que después se vaya a revisar y van a decir, ¿sabes qué? Y no es por tener la razón, es por tener la información. Exacto. Es bien distinto. Yo no quiero tener la razón, yo quiero tener la información. Y importante decir también, bebé, que de todos estos temas que nosotros hemos, de lo que estamos hablando ahora, son temas que evolucionan. Sí. Crecen, se diversifican, pero van cambiando. Y entonces es importante eso que tú dices de la revisión para nosotros, porque en el momento en que lo hablamos, pues las circunstancias eran X, luego cambiaron a Y y Z. Y podemos ver el progreso de eso que dijimos. Y podemos corroborar cuán cierto o cuán equivocados estábamos en ese momento. Ahora, cuán equivocados hemos estado. No es para echárnoslas, pero cuán equivocados hemos estado. Pues la misma cantidad de estar cierto. Yo creo que esto es un 50. No. Claro, bebé. O sea, mira, en la resiliencia no podemos decir eso. Porque la resiliencia es un tema de siempre. Eso es automejoramiento. Pero cuando estamos hablando de blockchain, cuando estamos hablando de tecnología, de inteligencia artificial, cuando estamos hablando de cryptocurrency, cuando estamos hablando de SpaceX versus Amazon, cuando estamos hablando de esos temas, pues mira, son temas que cambian. Y podemos decir algo hoy, porque esa era la información que había hoy. Mañana hay más información que dice que lo que dijimos anteriormente no era cierto, sino que era otra cosa. Tú te estás vendiendo bajito, te estás vendiendo corto. Yo digo que es mucho más el porcentaje. Estoy en desacuerdo contigo. Ahora, una pregunta. Tu influencia de la manera en que tú recibías información antes de los buenos días ha cambiado a después de los buenos días. Sí, muchísimo. ¿O sí? ¿De qué manera? Yo era selectivo con los temas que yo leía a profundidad. O sea, déjame explicártelo. La forma en que yo voy recibiendo información de lo que pasa afuera, mientras yo estoy trabajando, estoy yendo de mi casa al trabajo. En el camino yo recibo información, en el camino yo leo en el teléfono noticias, yo veo el Twitter, lo que dicen X, Y, Z personas, porque no estoy siguiendo el chisme que me dan mis amigos en Facebook, porque ese ya yo lo sé. Estoy siguiendo noticias, ¿verdad? Que afectan cuánto yo pago por las cosas, cuánto tiempo me toma llegar al trabajo, si voy a poder comer un alimento que me gusta o ya no lo voy a poder comer porque escasea, ese tipo de noticias. Y entonces Twitter, Facebook también, como no, el internet de por sí, las noticias y demás, pues tú vas recibiendo. En mi trabajo yo me expongo a información sobre un montón de cosas, particularmente de tecnología, porque yo trabajo con una compañía de informática. Y así, en el día, yo voy absorbiendo y acumulando información. Y entonces, al final del día, o en algún punto del día, yo me siento a leer un poco más o ampliar la información que recibí durante el día de ciertos temas en particular. Ahora me preguntaste que cómo cambió. Que ahora yo tengo más temas de los que tengo que profundizar, no solamente porque tengo el compromiso de venir informado al programa, sino porque es que son tantas las cosas que están pasando, que o sea, no es una y dos, son muchas cosas pasando a la vez, y se ha ido acelerando por los últimos 2 años, y este año yo creo que ha sido más rápido a nivel mundial los cambios que lo que fueron hace 2 años. Definitivo, Joan. Yo he visto el cambio en mí en que ahora tengo que consumir las cosas más aceleradas, pero tengo que ser más detenido en las situaciones que ya hemos hablado sobre ellas o ya lo tenemos
pensado para hablar sobre ella. Ya entonces me tomó más detenimiento, pero sí me veo no solamente consumiendo los podcasts que yo consumía, pero los que tú me recomiendas. Porque entonces me complementa más a la manera de, Obed está pensando de esta manera. ¿Qué pasa en mí? Disculpen, que entonces comienzo a aprender a recibir información de una manera distinta a la que yo estoy buscando. O sea, ya no me acostumbro a yo buscar lo que yo quiero, sino lo que otra persona está pendiente. Entonces, eso me lleva a la otra pregunta. La influencia que ha tenido ese tipo de información. Déjame ver cómo presento, ¿verdad? La pregunta, porque ha sido tan impactante en lo personal que me lleva como que a buscar más. No, espérate, pero el mismo aceleramiento, el efecto dominó que tienen las cosas que gente que está en posiciones importantes están haciéndolo. ¿Cómo tú buscas, que me gusta que la gente sepa, o cómo Bebé busca la información lo más cercana a la realidad posible? Dame una enseñanza corta de cómo ve en internet decide cuál utilizar y cuál no. Información que yo tenía de mis familiares en Puerto Rico, de mi hermano que es policía, que estaba en la calle y me contaba las cosas que habían en la calle, las emergencias y lo que se hacía. Y de otras personas que no necesariamente veían el mundo post María por la ventana de la casa, sino que estaban trabajando en las emergencias, first responders. Y yo veía que las noticias que daban acá no eran tan acertadas, o eran noticias exageradas, o eran noticias con una línea editorial política. Entonces yo decía, eso no es lo que la información que yo recibo de mi gente en Puerto Rico es. O sea, no es como ellos lo están poniendo, ¿no? Yo no estoy minimizando lo que pasó con María. Ese no es el punto. El punto es que comencé a notar la falsedad de los medios noticiosos para manipular las emociones de la gente y la opinión de la gente en ciertos temas particulares. Y ahí comencé a buscar fuentes alternativas. Y, por ejemplo, Twitter siempre ha sido una fuente alternativa para mí, porque si en Twitter tú sabes a quién escuchar y sabes a quién leer, tú puedes recibir el insumo de lo que pasó sin una línea editorial. Tú puedes ver el video en vivo de lo que estaba pasando sin necesariamente tener un canal de televisión que te filtró este pedazo para que tú veas lo que ellos quieren que tú veas, sino que tú fuiste testigo porque alguien lo transmitió en vivo sin necesariamente emitir su opinión sobre el hecho. Oigan esto, mi gente, oigan. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, sí, yo veo los canales de noticias, pero esas otras fuentes alternas me amplían lo que las noticias me están diciendo o lo que las noticieros me están ocultando. ¿Ves? Ahí es como nosotros descubrimos que el World Economic Forum había planteado un reset para la economía mundial. Había planteado un rediseño para el capitalismo, el sistema capitalista, y había planteado un socialismo global con una moneda común, con un gobierno común, hace unos años atrás, y que ahora hemos estado viendo cómo varios países, no solamente Estados Unidos, varios países han estado, desde que comenzó la pandemia, han estado moviéndose hacia esa dirección a paso firme. Pero las noticias no necesariamente te presentan eso. ¿Ves? Entonces, esa es la manera en que yo, Obed, consumo la información que viene de afuera. Algo bien curioso que me sucedió es que cuando yo llegué aquí a los estados de Puerto Rico,
comencé a ver noticias que yo nunca había estado expuesta. Cosas que pasaban en África, cosas que pasaban en Australia, cosas que pasaban en China, cosas que pasaban en Rusia, que no necesariamente me llegaban en Puerto Rico. ¿Ves? Y de esa manera fui aprendiendo poco a poco que habían otros canales noticiosos a nivel mundial que me dan información, me amplían la información que ya yo tengo o que me dan información a la que yo nunca había tenido acceso. Y entonces, como consecuencia, tú comienzas a ser más consciente de que ya no es en tu ciudad, ya no es en tu estado, ya, ¿sabes? Tu círculo de awareness, como se dice en español, aumenta. De la misma manera, yo me di cuenta, o luego de la pandemia, o pasando la pandemia, Bebé entra al WHO, World Health Organization, y verifica los videos que ocurren en octubre de 2019, donde ellos hicieron un ejercicio de mesa explicando lo que pudiera ocurrir con una pandemia global, con una pandemia del tipo de flu, que viniese de Asia con la misma formación molecular que la que tiene el COVID-19. Y 2 meses después, en diciembre o en enero de 2020, pues comienza la pandemia y comienzan a tomar exactamente las mismas normas que se plantearon que iban a implantar en cada país, empiezan a ocurrir. Y es algo que no es, lo digo solamente para que la gente entienda, esos videos están todavía y han estado desde que comenzaron, porque se fueron en vivo y luego lo graban en su propio website. Eso no es algo que esté oculto. Esa es la diferencia que la gente tiene que entender, que aquí no es que se estén ocultando las cosas, es que se están obviando en el mainstream, en los medios mayores que comunican. Para darle un ejemplo a la gente, cuando yo me fui para la guerra, que estoy al otro lado del mundo, la gente tiene que entender que los creadores, ¿verdad?, de Hollywood siempre tienen que crear un villano y un héroe. Eso se llama storytelling. Un storytelling, ¿verdad? Y si usted en su república antes veía pues que su gobernador o presidente era el héroe y los yanquis eran los villanos, pero acá lo ve completamente distinto, que Estados Unidos son los héroes y el mundo son los villanos. Cuando usted está al otro lado del mundo e incluso en países donde se habla inglés, como lo es Sudáfrica, como lo es Inglaterra, Irlanda, nosotros no somos los héroes. Uh-huh. La visión es otra. El CNN que se consume allá, CNN, la misma cadena que se consume allá, un producto totalmente diferente. Tiene una posición completamente distinta a lo que se habla aquí sobre nosotros. El BBC que se consume en Inglaterra es completamente distinto al BBC que se consume aquí en Estados Unidos. Son dos planteamientos entre villano y héroe. Al Jazeera, que es completamente árabe, que tienen estudios y tienen noticieros aquí en Estados Unidos. En el otro lado del mundo, nosotros somos los villanos. Y eso simplemente es para que usted tenga una pequeña idea de cómo usted consume la información. Yo te traje una vez una lista de, mira, ve, conseguí esto y lo puse en mi iPad como screenshot. Todos los medios noticiosos y te dicen los que son centrales, los que son izquierdistas, los que son de derecha. Y tú me dices, sí, pero tienes que tener cuidado porque este de centro lo compró tal persona y ya se fue por lado. Uh-huh. O este que estaba, tú sabes, más para la derecha, ya está más conservador. El Washington Post. ¿No fue Jeff Bezos que lo compró? Jeff Bezos compró Washington Post precisamente cuando estaba pidiendo unos permisos para poder Amazon poder entregar usando drones. Pero necesitaba cambiar una legislación, un pedazo de las leyes que controlaban los espacios aéreos. Así que, como parte de su programa de cabildeo, esto no me lo estoy inventando yo, compra Washington Post y obviamente hace presión política. Hace las noticias. Y son uno de
de los periódicos o de la información donde nosotros entendíamos que eran los más fidedignos, los más fieles a la verdad. Porque son medios de muchos años y de mucha trayectoria, ya tienen una reputación establecida y pues es más fácil que la gente crea lo que se publica, aunque sea mentira. Yo no estoy diciendo que el Washington Post publica mentiras. Yo estoy diciendo que que Jeff Bezos compra un medio noticioso de una reputación alta y que es fácil controlar la opinión pública cuando goza de reputación. Eso es todo lo que estoy diciendo. Y asimismo, si usted está consumiendo noticias de su país natal, de donde sea que usted viene, nos escuche, ya sea Puerto Rico, Centroamérica, Suramérica, usted tiene que saber que esas compañías también están completamente, yo no voy a decir sedadas, están ni compradas, están filtradas para decir lo que ciertas personas necesitan decir. Y usted lo sabe. Usted sabe quiénes son los dueños de los noticieros, de los periódicos. Eso pasa en cada país. En todos los países la propaganda no fue de ahora. También hablamos de eso una vez. Eso viene de los alemanes. Anyways, ya nos vamos a ver. No me voy a ir a un viaje. Lo estoy aburriendo a todos. Mi gente, la pregunta fue fiel a lo que nos preguntaron. Me preguntaron cómo ustedes consiguen la información, por qué se interesan en esto. Y me vi contestando lo que usted cree que es una... ¿Cómo se dice? Conspiracy en español. Conspiración. Lo que usted cree... ¿Teoría? Una teoría de conspiración. Lo que usted que escuchaba... Ya no hay, se cumplieron todas. Cuestión. Lo que usted cree... Oye, vamos a lo básico. Vamos a lo básico. Una teoría de conspiración era que el gobierno de los Estados Unidos tenía información de objetos voladores no identificados, pero no querían decir nada. ¿Y qué pasó en el 2020? Se abrieron las puertas de información indicando que sí lo tenemos. ¿Usted lo escuchó? ¿Usted se enteró? Porque sí se dijo, pero lo va a escuchar o en los buenos días o en los demás podcasts que no tienen una central que está financiando estos programas. Así. O que todavía no han sido alteradas por eso. Así que, mi gente, consuma los buenos días. O que no los han cancelado. Ahora que todavía estamos en YouTube, y todavía estamos en Facebook, todavía estamos en Instagram, todavía nos escuchan en Apple y en Google Podcast, en Anchor FM. Siga consumiendo, cambie. Siempre le decimos, cambie el algoritmo. Usted está recibiendo noticias que le quieren enviar. Dele like, comparta, comente, dele compartir, dele subscribe a YouTube. Cambie el algoritmo con cosas buenas y cosas que producen cosas buenas. Yo te digo, estoy bien contento de haber cumplido un año, de hacer estos programas, los buenos días, de llegar a la gente que nos está viendo, que nos está siguiendo. Para mí esto ha sido un trip bien divertido. Bien divertido y muy enriquecedor para mí. Así que, mi gente, gracias por seguirnos. Recuerde, suscríbase. Como dice Bebé, siga los buenos días, consuma los buenos días. Así que, Bebé. Felicidades, papá. Lo logramos. Eso es así. Mi gente, nos vemos el próximo domingo por aquí por Los Buenos Días.